su ciencia. Te estás pareciendo a Lara, ¿A Lara? Estoy acostumbrado a que me entrevisten. ¿Cómo es que es? Sí, yo ya fui, yo escribí, yo hice la ley. Te estás, pero no, ojo con eso. Y volver al discurso del petroblando, que fue el discurso que engañó al país en 2022. Un candidato que con un manejo muy mediático de su agenda electoral convenció al país de que él era pues un alma de Dios, Sor Teresa de Calcuta II. O sea, Colombia tuvo esas grandes ideas. Claudia López hizo unas unidades de cuidado intensivo en Corferias, ¿no? Entonces uno ve cómo malgasta la gente el recurso público en unas pendejadas abrumadoras. Nos vendieron esa idea chimba de la izquierda, 4 de las últimas 5 alcaldías de izquierda, donde han saqueado, son mediocres en la ejecución, no terminan ni siquiera salvando lo que son banderas como el medio ambiente. La vivencia cotidiana para todos los colombianos, La ansiedad, sin distingo de clases, es la amargura. La amargura por el mugre, la amargura por el tráfico, la amargura por la inseguridad, la amargura por los problemas que no se resuelven. Bueno, mi nombre es Nicolás Gómez, soy candidato al Consejo por Salvación Nacional y Nueva Fuerza Democrática. Me voy a hacer este espacio que se llama Cuadrilátero, un podcast para hablar con todo el mundo, tirar línea, echar cuento, historia, hablar de los problemas coyunturales y demás. Hoy traje a mi padre, quería que fuera el primer capítulo, ustedes lo conocen, se llama Enrique Gómez Martínez, es director de Salvación Nacional. Ojalá puedan escuchar este podcast, puedan compartirlo a sus familiares y amigos y recuerden, votemos el 29 de octubre por el número 1 del arco iris y el sol por Salvación Nacional. Bienvenido, papá, a este que es el primer episodio de Cuadrilátero. La idea es conversar relajados sobre temas de política, echar cháchara, echar cuentos, ojalá reírnos. Sí. Yo no tengo experiencia periodística, él se llama Nicolás Gómez y yo soy Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional. Ahí vas entrando en tu rol de entrevistador. Claro, porque es que uno está siempre acostumbrado a que lo entrevisten y no ser el entrevistador, siempre tiene su ciencia. Te estás pareciendo a Lara. ¿A Lara? Estoy acostumbrado a que me yo entrevisten. Yo ya hice, Sí, yo ya tengo París, yo ya fui, Londres. yo escribí, yo hice la ley. Te estás, pero no, ojo con eso. De pronto deberíamos traerlo para entrevistarlo para el tema de la Hay que traer a Lara. Sobre todo para discutir el tema de los buses. No sé si lo viste en el debate. Los buses demoníacos. Los buses demoníacos que no existen en ninguna otra parte del mundo sino aquí. Creo que Londres tiene como 6.800 buses. Sí, Madrid, él puso el ejemplo en el último debate de Madrid. Solo metro, yo solo quiero el metro, porque ese es el populismo ilustrado de una élite que como Lara ha estado en el poder durante décadas, no responde por nada de lo que ha pasado. Todo lo bueno lo hizo él y todo lo malo lo hicieron los demás. Creo que esa es una manera de abordar la política actual que no seduce y está condenada al fracaso, ¿no? Y además creo que es un personaje que solamente ha administrado su propia billetera y cuenta de banco. O sea, él no ha ejecutado un peso de lo público en ninguna parte. Porque siempre ha sido congresista, legislativo. No sé, hay dudas sobre si ha administrado su propia billetera también, pero... O sea, hay video por allá. Lo importante es que él tiene una imagen muy exaltada de sí mismo. Vamos a ver qué dice la ciudadanía. Impresionante que la gente le caiga como el tema, el tono pedante como si fuera algo legítimo, de que como si diera las cosas con seguridad, como si todo lo que estuviera diciendo es cierto porque lo dice de manera segura. Pero como lo de los buses, y le he escuchado muchas propuestas, como la de los drones, que la solución es tener unas nubes de drones en Bogotá y con eso van a acabar con el crimen en la ciudad. O sea, van a descalabrar a la mitad de la ciudadanía, porque imagínense los drones que compre Lara, como hay un caso muy bonito en Pitalito, el alcalde se gastó como, creo que una cifra loca, 360 millones de pesos en 2 drones gigantescos, que eso necesitaba permiso de la Aerocivil, y como todas las cosas yo me acuerdo tanto del COVID, los alcaldes comprando máquinas lavadoras de llantas de carros. O sea, Colombia tuvo esas grandes ideas. Los tapeticos para limpiar. Claudia López hizo unas unidades de cuidado intensivo en Corferias, ¿no? Entonces uno ve cómo malgasta la gente el recurso público en unas pendejadas abrumadoras. ¿Qué me ha llamado la atención de Lara? El concepto de vendamos un relato. Y es curioso porque la última vez que lo vimos tan íntimo de Gus, me refiero a Gustavo Bolívar, pues parece que Lara está siguiendo el formato de Petro, de Gustavo Petro.
que es Cháchara, populismo, buen exacto, relato. construir un cuento Yo a soy el una... salvador del mundo, ¿no? Muy, Sí, muy mesiánico en y el muchas relato y cosas. los buses demoníacos y la pobre gente, pues para una persona que como Rodrigo, y puede ser mi caso, pues ha montado mínimamente en el sistema de transporte masivo o el ICTP de Bogotá, pues es un falso relato y me apropio de los temas con mucho sentimiento. La política en una cultura latina tropical como la nuestra debe aprender a alejarse del sentimiento y entrar a hacer un ejercicio fuerte de razonamiento, de evaluación objetiva, de oír distintos enfoques, de buscar la evidencia, porque pues realmente es claro que para Colombia, para Bogotá, avanzar ha sido muy difícil. O sea, aquí no es falta de riqueza natural, hay capital humano, mucho del capital humano lo terminamos exportando de mala manera por cuenta de la violencia cuando no lo exportamos como en el marco del tráfico de personas. Eh, y a pesar de que tenemos las posibilidades, la localización, pues evidentemente Colombia y Latinoamérica les cuesta llegar al desarrollo y parte de eso es la política de la emoción. Y en especial en Bogotá. Bogotá es una ciudad que no le niega, yo creo que una oportunidad a nadie. Es una ciudad grande, dinámica. Se ha vuelto muy Abierta, densa y pesada, abierta es muy una ciudad. abierta, porque mucha gente de todo el país y del mundo viene a trabajar aquí. Pero se ha vuelto pesada en su mismo dinamismo, creo yo, porque pues como no se hicieron las obras, nos vendieron esa idea chimba de la izquierda, 4 de las últimas 5 alcaldías de izquierda, donde han saqueado, son mediocres en la ejecución, no terminan ni siquiera salvando lo que son banderas como el medio ambiente, se tiran los humedales, el río Bogotá pues no lo han descontaminado desde que se hizo, porque había una magistrada encargada del tema y se hizo todo el escándalo desde Lucho, desde Samuel, y toda la ciudad sigue igual y yo creo que a muchos de los bogotanos les pesa el vivir del día a día, aparte de todos los problemas que puedan tener personales, es una ciudad que se estancó. Y te amarga. La vivencia cotidiana para todos los La colombianos, sin ansiedad, distingo de clases, es la amargura. La amargura por el mugre, la amargura por el tráfico, la amargura por la inseguridad, la amargura por los problemas que no se resuelven. Porque es que la ciudadanía, ahora que vemos grandes focos de urbanización en BIS, Vivienda de Interés Social y BIP, estamos recreando, verticalizando problemas urbanísticos, porque las vías son insuficientes, pero le sin ninguna metemos planeación. muchísima más carga. Entonces la ciudadanía, claro que logra cosas, porque logra ahorrar, comprar su nueva vivienda, en viviendas nuevas de alta especificación, pero sale al espacio público deficiente, a las vías deficientes, sale al espacio inseguro. Entonces No yo puede creo que salir de la eso, ciudad. eso, eso es el gran enemigo de Bogotá, Y no la puede salir de amargura. la ciudad porque todas las vías que tiene Bogotá, la Autonorte, la carrera séptima, la 80, la 13, la Autosur, hacia la Calera, todas viven colapsadas. Entonces una persona que vive en una ciudad tan densa, tan difícil como Bogotá, que quiere salir con su familia a pasar, no sé, ir a comer carne en el norte, a comerse unas fresas con crema, a pasear, a ver algo de verde, porque es una ciudad Cometer densa, el no pecado logra de, salir. de ponerse unas chanclas y asolearse, ir a una piscina en Melgar o en Teniendo la Tocancipá. ventaja de que en Bogotá y en nuestro país que tiene una gran diversidad, en menos de una hora está uno en tierra caliente, pero ahora con los tráficos, pues el anterior no te pasó, volviendo de Apulo, Sí, sí. como 8 horas Me para invitaron poder unos volver. amigos a Pulo de subirme de Pulo a Bogotá. Me eché 5 horas y media. Todo el medio descanso Tú en el y los carro. 3 piquetes, porque en Apulo no hay tanto zancudo, que me logré levantar, se me borraron ahí en el drama de entrar a Bogotá, en el drama de las vías de acceso. Y claro, uno lo visualiza en esas dimensiones muy importantes de la economía que son el esparcimiento. El esparcimiento no es solo una necesidad del ciudadano, desde el punto de vista de que está muy estudiado desde hace décadas, que el fin de semana, el descanso remunerado, es parte de la productividad y de la salud mental. Pero ven, Pero ojo, Bogotá es el principal exportador de Colombia, el principal y de lejos. Ningún departamento en Colombia se acerca a la capacidad exportadora de Bogotá. Pasos y accesos ni se acerca a de Antioquia, entrar y hermano. salir, no, el doble. Y Antioquia es el segundo exportador nacional. Entonces Bogotá también necesita pasos y accesos, no solo para que la gente disfrute, que está bien, porque es que además la izquierda ha cogido el remoquete de que quien logra ascender a la clase media es un enemigo El que tiene de un la carro sociedad porque se es... compra un carrito y quiere sacar a su familia, esto es un pecado, se compra una moto
y quiere sacar a su familia, es un pecado. No, eso es parte de una vivencia saludable, de una ciudad productiva, productora, pero también está la realidad económica. Bogotá debe seguir siendo y va a seguir siendo un clúster de capital, de know-how, un clúster de complementariedad industrial y de servicios, y eso para Colombia es muy importante que Bogotá pueda exportar. Y hoy con Bogotá no puede exportar, porque no se puede entrar ni salir. La 13 que pareciera mentiras que esas fueran las vías de la vía que más recibe, digamos, tráfico de transporte Del masivo país. del país. Pero Porque no sé, entre otras, no te olvides que todo el crudo del sur del Meta, un crudo pesado, es el crudo Rubiales que no puede pasar por tubos, sube a Villavicencio. sube a Villavicencio y a Bogotá y atraviesa Bogotá para poder llegar a Magdalena y es parte de la riqueza nacional. Eso no es simplemente un tema de darle salida al producto o al valor agregado que genera la ciudad, sino el tránsito de un recurso que es indispensable y no hay otra manera de llevarlo, salvo que hagamos una refinería en el sur del Meta, lo cual lo veo Porque después remoto para en poderlo estos sacar días. tocaría ya ir haciendo el puerto. Pero ahí nos estamos yendo para otros temas. Estamos hablando de Lara, ya aprovechando que nos Sí. introducimos y nos esparcimos en los temas y estamos hablando del tema de Bogotá. Hablemos de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, porque ahí faltan otros. Claro que con Gus da como hasta pereza abordar el tema, pues es el mismo Petro de las anteriores elecciones, ¿no? Es el personaje populista que es capaz de decir cualquier barbaridad con tal de hacerse elegir, muy volcado a redes. Me parece curioso que no esté yendo a los debates. Fue al primero de Bogotá como vamos, pero ya no está volviendo a ir. Entonces creo que es como también el juego de ellos para poder lograr a En pasar a segunda Bogotá, vuelta. ¿cómo vamos? Tuvo el episodio duro de la salida, pues que le coincidió con la Que nos ha dado autoinculpación cuenta de con lo de Petro. Nicolás Petro. Entiendo que Bolívar pues no estaba pendiente obviamente de las noticias en ese momento, pues porque estaba en el escenario. Sentí que Bolívar se había preparado un poco más. Es decir, Bolívar en su año medio, no, Y creo se que moderó mucho. 8 o 9 meses en el Congreso, casi todas sus intervenciones fueron de una pobreza. Sí, Y sí. en su vida tuitera, que es como lo conocemos, pues el fondo no era lo suyo. Yo sentí un tipo que se había sentado, posiblemente se retiró del Congreso con esa frase demoledora de decir no me alcanza el sueldo, Pero de la alcaldía que es sí. un mensaje que yo quiero dejar a quienes nos vean. No hay ninguna dignidad que sea inferior para quien realmente está comprometido en el servicio público. Esa frase de Gustavo Bolívar es infame. Es que a mí no me alcanza lo del Congreso. Es un mensaje de ofensa, no a los demás ciudadanos que no se ganan el sueldo de un congresista. Es una ofensa al concepto del servicio público. De Quien quiere acuerdo. entregarse a lo público, ninguna responsabilidad es inferior. Y a este señor le quedó chiquito el Senado. Es una cosa espantosa. Yo creo que el tipo se retiró, Nico, con la falsa excusa de que había conseguido un contrato para sentarse a estudiar y medio emplumarse, pegarse unas plumas de conocimiento y volver al discurso del petroblando, que fue el discurso que engañó al país en 2022. Un candidato que con un manejo muy mediático de su agenda electoral convenció al país de que él era pues un alma de Dios, Sor Teresa de Calcuta II, un Mesiánico también. tipo lleno de mensaje y relato, pero inofensivo. El mito del Petro No el autócrata autoritario duro que se va a desapareció. convertir o que se está Bolívar convirtiendo. está con los mismos manejadores, con las mismas capacidades y con la duda grande que tiene Colombia de si con las mismas platas, transformándose un devorador de redes, una, yo diría, pues Colombia tiene el atributo de tener el chulo más grande del universo, que es el cóndor, que es un predador, un hombre que cae y devora a sus víctimas. Bolívar era el cóndor de las redes y ahora nos lo quieren transformar en una paloma. No, y queda la duda para los bogotanos para que piensen bien el 29 de octubre, una persona que no le alcanzaba el sueldo de congresista, que dijo que lo iba a donar, nunca lo terminó donando, al parecer lo donó, fue a una fundación propia de él, del No sobrino. se sabe. Una persona que dice eso y después pasa a la alcaldía, pues va a rasguñar el presupuesto y se van a robar la plata. Yo estoy seguro que Gustavo Bolívar va a llegar a robar, y lo he dicho públicamente, porque no más en esa lógica del tema del sueldo, uno se debe preguntar a un tipo que tiene un tren de gastos como dice tener, casa en Miami, yate. Entiendo que consiguió un par de contratos de novelas mientras que, digamos, hacía como esa transición al tema de la candidatura a la alcaldía, y ahí también le queda a uno la duda si vamos a tener es un novelista medio tiempo y alcalde por las No se tardes. sabe.
Entonces, lo otro es, si no le alcanza el dinero, pues ¿de dónde lo va a sacar? Porque el sueldo de la alcaldía de Bogotá es mucho menor. Más allá del tema moral que El comentabas. tema de no poder hablar de la corrupción de la izquierda, tú lo abordaste en tu libro Que sobre no lo trajimos hoy. sobre la corrupción Hay en que la hacer otro. Colombia humana, en la Bogotá humana, y que es un libro exitoso porque habla objetivamente, creo que son 12 o 13 casos de corrupción. Ahora recientemente acaba de salir el fallo del Consejo de Estado Sobre las motos sobre las eléctricas. motos eléctricas de la policía, el primer gran contrato, un contrato que arrancó en la inauguración de Gustavo Petro como alcalde y hoy confirma el Consejo de Estado que el proceso de selección estaba manipulado para favorecer al mismo contratista que tenía un puesto de honor en la tribuna con Gustavo Es Petro. que eso lo ponemos todo en el Hay libro. que romper el mito inenarrable de decir, no, es que de la izquierda no se puede hablar de su corrupción. Nosotros sí tenemos la evidencia, como tú lo mostraste en tu libro, de que la administración de Gustavo Petro fue muy corrupta, secretarios de educación presos, cantidad de contratos, la máquina tapahuecos, cosas que inexplicablemente el país olvida de Gustavo Petro como su famosa protagonismo en el video que ni que lo hubiera hecho Gustavo Bolívar de recibirle la plata a Montes. Impresionante. Es el único país en el mundo que tenemos un presidente que fue captado en cámara recibiendo un soborno, o sea, una plata en bolsas y aún así el tipo es presidente. Ya fuera del hecho de que sea un exguerrillero, listo, válido que se haya reintegrado y que haya tenido ese indulto en la Constitución del 91, pero además de eso, Gustavo Petro ha venido con una seguidilla compleja en temas de cuestionamientos éticos y morales. No solamente lo de Montes, desde la alcaldía, pues como lo decimos en el libro, y queda la promesa de volver a armar otro episodio pues, solamente para hablar de cada uno de los puntos del libro, pero también desde la alcaldía ya Petro pedía que investigaran a Nicolás Petro. Eso de que yo no lo crié, que no lo conocía, de que pues, tú que eres padre siempre sabes dónde está tu hijo, en qué andanzas anda, y no creo que haya ninguna excusa de esas que se inventa Petro para decir que él no tenía ninguna relación con él. Desde la alcaldía ya lo estaba denunciando en la fiscalía para que lo investigaran porque había hecho torcidos con varios contratistas. Entonces, que venga ahorita Gustavo Nicolás Petro a sacar este escándalo, a no sacrificarse por su papá, yo creo que no hay una relación de padre e hijo, sino hay más una relación como de socios en un armazón de búsqueda del poder. Pero además de todo eso, lo de Gustavo Bolívar, pues yo creo que no más solamente con las propuestas es preocupante para la ciudad. Hay una frase que es también creo que una premisa falsa, es si al presidente le va bien, al país le va bien. Pero yo creo que cuando el presidente tiene malas propuestas, cuando lo que propone es erróneo y contrario para el bienestar del país, pues es mejor que al presidente le vaya mal porque al país le va a ir bien, por lo menos. Claro que vamos a tener 4 años de un presidente ausente, como ya pasó en la época de San Pedro. Pero Yo se lo obviamente va a no, consumir no el existía, escándalo. pero me dicen que la historia se repite o se está repitiendo a una velocidad más El temerosa. escándalo de la financiación de Gustavo Petro, yo no creo que conduzca a la salida de Petro. La institucionalidad colombiana en realidad no permite ese tipo de acciones. Sí, porque la comisión de acusación nunca ha funcionado. Funcionado poco, Pero que haya hecho un dos o fallo tres. de esa Jorge magnitud, ¿no? Pretel, Rojas Pinilla, posiblemente, no muchos más. Y el sistema no está dispuesto a eso. El sistema, al contrario, el establecimiento o el régimen, como lo llamaba tu tío abuelo Álvaro Gómez, habla de algo muy concreto. Contra más débil el presidente, más fuerte el establecimiento. Y creo que la soga con la que se ahorcó Gustavo Petro se la puso él solito, nombrando a Nicolás como jefe financiero en la costa atlántica, El cacique de la costa también. encargándolo, y como dice en el video, en el Petrovideo, que fue ignorado increíblemente durante la campaña de mijo, que hablen con mijo Nicolás. Sí, sí, que Para ven. las platas que hablen con mijo Nicolás, a mí que me llama mucho la atención de la entrevista de Nicolás Petro a Vicky Dávila. Él dice, ¿cómo fue posible que no le dieran trascendencia a los petrovideos? El mismo hijo del presidente dice, increíble, ganamos a pesar de los petrovideos. Porque los petrovideos lo que muestran pues es precisamente cómo se discutía por el candidato mismo, en su casa, con su esposa, con Benedetti, con los altos mandos de la campaña, cómo financiar ilegalmente la campaña. Y el hijo dice, ¿cómo sobrevivió mi papá? Eso no lo entiendo. Y eso creo que es una, por lo menos en el juicio moral, que es distinto al juicio jurídico. Una cosa es la ley y otra cosa es la moral. Y nosotros lo que hemos vivido, nuestra vida pública, y hemos vivido este proceso de la política,
bajo el argumento de que la moral es la que debe retornar a la política. El problema del ordenamiento jurídico está a cargo de los jueces. Esto no es lo que la ciudadanía reclama no es una realidad judicial. La ciudadanía reclama una realidad moral, en donde la prédica moral coincida con los hechos. Y los videos, las afirmaciones de Nicolás Petro, lo que demuestran es que Gustavo Petro es un inmoral. Es un hombre que carece de un sentido moral y por eso es que hemos pedido su renuncia desde la óptica que le interesa a la ciudadanía. La ciudadanía votó por Petro y por Desde lo moral. Rodolfo Hernández buscando una conducta ética en sus gobernantes. Y por eso el peso de Petro, digamos, como habiendo sido elegido en esa ola de deseo de cambio a la ciudadanía, es mucho mayor. Nada de eso va a suceder, Nicolás. Lo que viene es un escenario donde quien está triunfante es el establecimiento, la clase política. Feliz, contra más débil sea el presidente, más poderosa la clase política. Los grandes grupos e intereses económicos y empresariales están bollantes, reunidos en sus salas de juntas diciendo, cayó, este es otro débil, otro tipo chantajeable, es el mejor escenario. Los grupos narcotraficantes y los grupos guerrilleros. No, los helenos. Todos esos grupos están felices de ver la debilidad del presidente. ¿Y sabe cuál es la cereza de ese pastel del establecimiento? Los gringos. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos está feliz. ¿Qué mejor para el gobierno norteamericano que un presidente manipulable, así de débil? Acaba de completar su primer año de gobierno y ya está de rodillas. Petro, porque el fracaso de las reformas era antes del surgimiento de todo este escándalo. Pues no, ya había hablado Daisuris, ¿cierto? Pero no en estas proporciones. Bueno, no había habido la orden de captura, no había la audiencia de imputación y ya la agenda política de Petro en el Congreso había fracasado. Entonces, yo creo que lo que viene es una estabilización dentro del caos. El caos se ordena a sí mismo. Y la corrupción se ordena a sí misma. Y la corrupción en Colombia es sistémica y sistemática. Hemos construido una institucionalidad para la corrupción que opera con unas reglas y con unos actores. Es la consolidación del régimen de complicidades que hablaba Álvaro. Al estar el débil va a intentar... No, ojo, no solo hablaba. El régimen que asesinó lo mató, sí, porque pues, recordemos que fue durante el gobierno de Samper, otro presidente financiado por el narcotráfico, impunemente también andando hoy en día. Nosotros que siempre hemos pedido nomás que se llegue a juicio para poder descubrir la verdad del magnicidio. Pero para no alargarnos, digamos, en otros temas, terminemos lo de la alcaldía. Yo estoy de acuerdo y creo que vamos a consolidar un régimen de complicidades en lo de Petro. Creo que el entramado es peor, la conexión con lo de Ecuador, que Piedad Córdoba esté metido, porque el primo hermano de Nicolás Petro, la pareja sentimental es la contendora del señor Villavicencio, o era la contendora del señor Villavicencio en Ecuador, y ahí uno ve también que hay una conexión con Maduro, los viajes reiterados donde Maduro, hay chismes que dicen que supuestamente Maduro le tiene que dar el visto bueno a Gustavo Petro para el nombramiento inclusive de ministros, quiere decir que la plata puede también provenir de ahí. Y yo sí creo que si eso tiene injerencia rusa, tiene injerencia en Venezuela, tiene injerencia del narco, los gringos sí deben tener toda esa información y creo que por lo menos en un estricto sentido de geopolítica, en el control de la política internacional de Colombia, van a poder apretar al presidente extremadamente fácil. Y ahora hagamos un salto triple mortal a hablar a qué te parece Oviedo, después de esa calamidad. Lo primero que me llama la atención de este esfuerzo que estamos haciendo tú y yo, que está difícil, no, está relajado, pero... El ambiente donde mi hijo ha crecido. En mi casa la política era así. Era una cosa del cotidiano. Nosotros no sabemos... Si es más difícil con la luz y los micrófonos. Si nos proponemos echar un chiste, no la logramos. Pero bueno, no quiero, haciendo esa introducción, decir que la candidatura de Juan Daniel sea un chiste. No debe pensarse así lo esté diciendo. Pero obviamente que Oviedo es un personaje atractivo. De nuevo... yo no creo que sea mal tipo. No, yo lo conozco. A mí me parece que es un tipo muy académico, fue un buen funcionario, muy técnico. A cargo de una cosa técnica como el DANE, ha sido un profesor universitario, no diría que reputado, pero estable, ha tenido una cátedra estable durante muchísimos años en la Universidad del Rosario. Y es un poco el mismo concepto de una política enfocada en
lo superficial. Entonces, como es una figura novedosa, fresca, que habla desde lo técnico con un lenguaje llamado gomelo, con un peinado, pues, porque una de las cosas en las que Oviedo y yo nos identificamos es la La cantidad cantidad de de pelo. pelo, ¿no? Es que Porque tú te lo yo, cortas, ¿no? si yo no me peluqueo, pues cada 10 días, yo cuando al peluquero no me Pueden recibe, dice no, concursar, pueden devuelve, o concursar. me cobra doble cuando él tiene la misma capacidad de producir pelo, pero es un poco lo que no debe suceder en la política. Es eh, eh, la espuma del ego conduce al concepto de aspirar. Una política definida en Colombia bajo una premisa que yo hago mucho y expongo mucho, que es una copia del aforismo cartesiano: aspiro, luego existo. Pasa en todo el Entonces un país. tipo que pasa 4 años en una entidad técnica usualmente oscura, le da brillo al DANE. Sí, porque antes No el sé en DANE lo no era... técnico, no sé en lo técnico qué tan buenas han El sido DANE las era decisiones, relevante pues para la gente que está muy metida en política pero no, pública él le y da un brillo, el DANE se vuelve un espacio importante de referencia. le da mucha legitimidad también, creo yo. No conozco si las decisiones técnicas en los manejos, las encuestas que tomó Juan Daniel fueron exitosos o no, me imagino, espero que sí, pero le da un brillo y eso se le sube a la cabeza, entonces aspiro, luego existo. Porque uno que ha sido exdirector del DANE, de ahí para dónde sales. A manejar el Instituto de Estadísticas de la Universidad Nacional Pues uno pensaría que para la o, academia, ¿no? o a la academia, vuelvo a la O sector academia. privado, pues en Es difícil. análisis de datos, Entonces, la pues. resolución es, como soy una figura atractiva, me potencializo en lo superficial, en mi figura. Yo he escuchado con detalle, creo que él hace un esfuerzo por estudiar la problemática y puede incluso como académico tener algunas cosas de formulación, aunque en la formulación de propuestas lo he visto flojo. Pero bueno, ya creo que el podcast va a quedar muy largo. Toca para la próxima tener un reloj porque se le pasa a uno el tiempo hablando acá sabroso. Pero No sé teníamos cuánto dos, llevamos. ni idea. Pero ahí yo creo que acomodamos. Pero hablemos de los libros. Parece que no nos viéramos todos los días, ¿no? Puta, qué capacidad para hablar. No diga groserías. Ahí le Toca ponemos poner el pi. pi y ya Ya. sale. Pero mire, traímos unos libros porque la idea es que a cada invitado que traigamos libros que a él le gusten. La ventaja es que en el entorno familiar que yo crecí, tanto por mi abuelo, por mi padre, pues la casa está llena de libros, entonces creo que a cualquier invitado que traiga, posiblemente ese libro está en la biblioteca nuestra. Entonces traje solamente 4 que creo que nos han marcado a los dos. Y antes de comenzar otra vez con el tema político, quería hablar de este porque siempre lo hablo y lo recomiendo. Este libro es 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Lo conocí en la universidad, se lo mostré a mi padre, me cambió la vida a mí, le cambió la vida a mi padre. Un libro extremadamente bien hecho de un personaje que se ha vuelto muy, muy, muy famoso en el sentido de ser, creo que, el psicólogo clínico más importante de los tiempos No, recientes y un difusor cultural, y de contra ideológico. la contracultura, ¿no? Es un tipo que para el progresismo con argumentos, habla de todo lo que esa ola progresista que se está viniendo, con una calma, con una profundidad, hace unos análisis también que a mí me encantan filosóficos sobre el tema religioso y el tema de visión del país. Y ese creo que es un libro que yo siempre recomiendo a los jóvenes, que digamos que la frase central, aparte del episodio de las langostas, que es impresionante y es muy entretenido de leer, es cómo uno debe poder organizar su cuarto antes de salir a enfrentar al mundo o inclusive dictarle al mundo lo que deben ser o cómo deben comportarse. Y yo creo que en este momento yo hablo con muchos jóvenes en donde creo que eso les pega y es porque yo creo que el joven es muy pasional, muy emocional. La izquierda se ha aprovechado para manipularlos, creyendo, metiéndolos en causas llenas de buenismo y creyendo que están haciendo algo bueno con una superioridad moral, salen a imponerle no solamente a su familia o entorno de amigos, sino creen que pueden imponerle a su barrio, a su ciudad, a su país, una visión del mundo que ni siquiera ellos mismos han procesado y sobre todo ni siquiera ellos mismos, como él lo refiere en su analogía, no han podido organizar su propia vida o su propio cuarto o organizar ni siquiera su visión del mundo y salen a hacer esa imposición. Entonces es un libro que pues, creo que a ti también te ha gustado mucho, ¿no? Y lo No, compartimos. Peterson es un gran difusor. Mucho de lo que recapitula en este libro, que no es, digamos, su obra central, Sí que es Maps of que Meaning. es el Mapas de Significado, es un libro más asequible al Y público digerible. general y digerible, con unas reglas de vida, antídoto al caos, lo llama él, que buscan analizar cómo la contracultura ha ido socavando valores esenciales de la civilización occidental
en una destrucción a veces premeditada, a veces una destrucción basada más en la superficialidad, en el materialismo, y busca recoger unos principios de vida para que desde lo individual se vuelva a validar la cultura judio-cristiana occidental. Y creo que ese esfuerzo es meritorio porque conecta angustias de todo individuo, como padre, como adolescente, como esposo, como miembro de la sociedad, con un universo social más amplio. Y creo que todo, podría uno decir que tiene un tono ligado al moralismo de fin de siglo XIX, Benjamin Franklin, me asoma a la mente Tomás de Kempis, me asoma obviamente los grandes escritos de moral práctica estoicos de Cicerón, Catón, San Agustín. Entonces, digamos que hay una tradición de reflexión cultural, espiritual y a veces religiosa en Peterson que creo que hay que rescatar. Es una buena lectura, no es una lectura suficiente. Peterson tiene vacíos, obviamente que pretender uno resolver todo con un solo autor es un error, pero sí le hay que reconocerle su Hay mérito unas como luces muy buenas. difusor. Es un hombre que no le teme a la dialéctica, no le teme al debate y busca romper esa tiranía de lo políticamente correcto que impide la discusión objetiva de eso que tú llamas el activismo juvenil, autogratificante, con superioridad moral, que tiende a lo que hoy día ya se denomina la cultura de la cancelación, que es una cultura muy peligrosa en la cual en vez de discutir y oír y contradecir Contrarrestarse. las ideas del otro, se le impide al otro Siquiera hablar. expresarlas. Otro rápido, esto va a tocar hacerlo un poco más rápido. Ideario de Álvaro Gómez, un librito que estaba empolvado, guardado, porque hay muchos escritos de Álvaro. Inclusive este es uno que hace la Cámara de Representantes, no es como los más propios de él, es una recopilación de muchos editoriales y Y escritos, escrito, inclusive conferencias. conferencias tiene, escrito o recopilado por alguien muy Alberto cercano a Álvaro, Bermúdez, sí. por el que tiene muchos de estos capítulos. Decía que estaba un poco empolvado porque, pues Álvaro, logramos sacar esa nueva edición azul, que es muy bonita, casi de este mismo azul sobre La obra selecta. las obras selectas. Tiene obviamente Revolución en América, tiene pues, unas obras muy, muy pesadas, pero este librito es muy impresionante y yo lo digo en muchas entrevistas que lamentablemente sigue siendo muy vigente. Correcto. Para nosotros muy bueno porque nos refresca mucho y nos ayuda también a orientarnos en las coyunturas que estamos viviendo y en el tema de tomar una postura política y proponer una línea, pero lamentablemente sigue siendo muy vigente, digo yo, porque los problemas del país en muchos casos siguen siendo los mismos. No hemos podido avanzar mucho y eso pues, lo has mencionado también tú en Y muchas los problemas entrevistas. y las discusiones. Sí, este es Ese el país ideario. está de alguna manera estancado o ahorita con este activismo antiliberal de Gustavo Petro, estamos volviendo a las discusiones sobre socialismo y sobre estatización que el país había superado a partir de los 90, porque el grueso de la bandera del desarrollismo de Álvaro Gómez fue increíblemente puesta en ejecución por César Gaviria, bajo en aquel entonces una denominación, una marca que era la del neoliberalismo, que recogía los principios de la Escuela de Chicago, recogía muchos de los éxitos económicos que así le duela a la izquierda lograron poner a Chile como una de las economías más robustas, que mejor combatió la pobreza en todo el hemisferio, incluyendo a Estados Unidos, porque es que debemos recordar ahí que esa aplicación, ese desarrollo de muchos de los presupuestos de la Escuela de Chicago, que va muy ligada a la Escuela de Viena, sobre las teorías del mercado, de Mises, de Hayek, Friedman, Sowell, son puestas en marcha en Chile con éxito y replicadas en Estados Unidos, replicadas aquí, sobre todo en los temas de generación de ahorro privado,
de un régimen de seguridad social financiado individualmente. Muchos de los presupuestos, aquí se abarca, creo que son unos 8 o 10 años Y es chistoso porque el índice del es trabajo como, de Álvaro, es temático. a mí me causa mucho curiosidad el índice porque es sobre el grano, sobre el cereal, sobre, o sea, va Todos los cogiendo grandes tema por tema problemas. del país y lo va abordando de una manera magnífica, lo Mi invitamos. aspiración vital es volver a reeditar este ideario, Ese diario hay que con el volver a permiso sacarlo. obviamente de la Cámara de Representantes, porque es abrumadora la vigencia, la profundidad, la calidad de los escritos y obviamente si uno pudiera eh, revivir una publicación de esta naturaleza sería una ruta grande para el debate nacional. Y estos dos libritos que nos los compramos al tiempo, ¿no? Cada quien tiene su Sus propia copias. copia. De Plutarco, Consejos a los políticos para gobernar bien, que este lo tenemos bien rayadito. Curiosamente muchas cosas también se repiten. Es lo curioso de que la cosa, la historia es cíclica. Sí. Y este de Plutarco de cómo sacar provecho de los enemigos. Pero no es que sea un libro diseñado para uno ser amoral o olvidar de la ética, sino es también una defensa ante los aduladores. Es lo más importante, digamos, de este libro, es identificar a los aduladores y Pues cómo bloquearlos, ¿no? Entonces, es muy para interesante. muchos Plutarco es el padre de la historia, es un pensador griego del siglo segundo, tal vez después de Cristo, cuando Atenas y toda Grecia ha sido sometida al yugo romano. Eh, y escribe desde una óptica griega, helénica, digamos, desde el punto de vista de la historia, y su gran mérito es cubrir con sus vidas paralelas toda la, digamos, el panteón de grandes líderes de la antigüedad mediterránea. Y hace no solo el ejercicio de las vías paralelas, que son relatos autobiográficos donde compara distintos reyes, generales, cónsules, procónsules, y compara distintos factores humanos en el liderazgo, porque siempre en Plutarco no solo está el recuento histórico de lo que hizo o dejó de hacer un líder, sino de su dimensión de liderazgo. Y por eso siempre desde hace muchísimos años, estas obras que están en una edición maravillosa de Ciruela, yo las recomiendo pues por la belleza de la edición, el cuidado, las Y notas. chiquito, y es fácil de Son leer. reflexiones para quien asume el camino de lo público, como lo estás haciendo tú, como lo he venido haciendo yo, para todos aquellos ciudadanos, sobre cómo debe comportarse un hombre que se dedica a la política, un hombre que quiere ser un funcionario público. Y como tú dices, la vigencia de sus reflexiones Impresionante. es abrumadora. Al final del día, nosotros nos centramos en decir que esta es una democracia liberal, haciendo referencia al siglo XVI y XVII inglés, ¿cierto? A ese nacimiento del concepto del contrato social, a Suárez, a esos pensadores, digamos, del inicio del Renacimiento y de medianos del Renacimiento que generaron las bases para lo que llamamos usualmente la democracia liberal. Plutarco nos lleva a un mundo anterior, a una fuente de este sistema político mucho más trascendental que se nutre de la democracia liberal, pero que nos lleva obviamente a lo que era la polis y el concepto de la democracia en Grecia, el concepto de la democracia en la República Romana, e incluso, aunque a muchos les patee, les moleste, el concepto de la democracia imperial, porque de todas formas en el Imperio Romano seguía vigente muchas de las instituciones de representatividad de los órdenes ecuestres, del orden popular, y a pesar de que hubo siempre pues, casi 4 años de gobierno imperial, los tribunos de la plebe seguían estando Sí. y seguían siendo escenarios de representación popular. Estas reflexiones en consejos a los políticos para gobernar bien, casi que no hay personaje ni hay temas, está dividido por temas que no lo pueda uno traer a valor Al presente día de hoy. como lecciones de buena política y a veces en algunas cosas de mala política con las cuales uno desde una óptica moralista pues debe rechazar el pragmatismo de Plutarco. Oiga, hemos tocado muchos temas y creo que para las próximas va a tocar definir un tema coyuntural, pero es un primer intento bueno y de hecho se me vino una idea que tenemos que hacer después de que pase todo este terremoto del tema electoral que podemos hacer como partido es poder hacer, ¿te acuerdas de las lectures, las clases que daba Jordan?
invitar a los jóvenes a que podamos tener, ya sea o conmigo, o contigo, con otros personajes que traigamos, profesionales, expertos, políticos, inclusivemente una clase de unos 15 o 20 muchachos, grabado todo en vivo, en donde haya una conversación, digamos, abierta con, digamos, el público y además con un tema coyuntural. Yo creo que eso hace falta mucho, sobre todo para quitarle el mito y desmentir muchas cosas que la izquierda ha intentado implantar, sobre todo en el tema mediático y social. en el tema de redes sociales, y sobre todo porque yo creo que la confrontación de ideas y argumentos tiene que volver, más allá de solamente el titular que se ha vuelto muy superficial o las bodegas del petrismo o las retóricas del petrismo, hay que comenzar a retornar, inclusive llevando estudiantes que sean de izquierda, que sean del pacto, traer invitados, y voy a traer aquí a invitados queridos como Carlos Carrillo, el concejal que le negaron el aval ahorita en el Polo, Increíble. porque la idea es que podamos traer también gente de la izquierda que contraste ideas aquí, que yo las saco de esa izquierda populista que trae el petrismo, pero que uno puede conversar y puede traer. Y la democracia son todas las De tendencias. Y acuerdo. al contrario, ese concepto de la polarización o antipolarizante es una expresión de la cultura de la cancelación, Tal cual. porque impide al otro hablar. Entonces, ahí, cuando usted dice, no es que no polarices, no polarices, no vengas a tener posturas, Exacto. es una expresión es antidemocrática. Al No vayas a contrario, lo ofender bueno a es que nadie, ¿no? todo el mundo tenga su postura, la pueda expresar, ojalá con fundamentos ideológicos, con fundamentos empíricos, con un fundamento social, y que pueda haber el diálogo entre los extremos es lo mejor para la democracia. No esta nueva cultura de decir, no, 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 el que Solamente lo cualquiera que que yo piense. hable de una ideología no puede hablar. Bueno, nos quedan 2 minutos, pero antes de comenzar eso, también explicar el no más izquierda en Bogotá. Yo tengo ese es el eslogan de mi campaña. Quería hacerte una pregunta de qué opinas de la candidatura nuestra que estamos haciendo. Y ese eslogan queremos también explicarlo, el por qué no más izquierda en Bogotá es porque nos han gobernado mal. No quiere decir que se acabe la izquierda tiene que existir para que haya contraste de ideas, como veníamos diciendo, pero la izquierda no puede seguir gobernando Bogotá porque lo han hecho mal en las 4 de las últimas 5 alcaldías, e inclusive más atrás, porque yo digo que prácticamente una Pero década de gobiernan gente, mal y por lo lo menos de vemos, centro izquierda o Nicolás, izquierda, que ha gobernado. lo vemos en sus resultados, una ciudad insegura, puerca, sucia, una ciudad que no tiene movilidad y la movilidad es una herramienta esencial de la productividad, una ciudad que dejó de hacerse infraestructura. Bogotá es una niña abandonada, en donde se han llevado los presupuestos vía gasto, vía subsidios y han dejado de hacerle las obras Que que necesita. necesita. Yo veo a Bogotá como a veces veo a mi otro hijo, a Martín, a un muchacho adolescente de esos que crece por la noche, que usted pasa por el cuarto y oye cómo se le estiran los brazos y al día siguiente entonces sale a caminar con la camisa chiquita, Bogotá no le caben los zapatos, los pantalones se le rompen, el macho Bogotá se agacha y las vías se le desbaratan. Llevamos 40 años sin hacer la infraestructura a una ciudad que la requiere, 8 millones de habitantes, y por más que les moleste a la izquierda, Bogotá va a seguir creciendo y debe seguir creciendo y debe ser el centro de la productividad, es el mayor contribuyente en renta, en IVA, el mayor generador de valor agregado, el mayor exportador de Colombia. Bogotá necesita, Nicolás, grandes infraestructuras ahora, no prometidas a 30 o 40 años. Vamos a rematar con una cosa distinta. A cada invitado le vamos a hacer este tipo de preguntas. Van a ser como otro tipo de preguntas más jocosas para los otros invitados. Pero como tú eres mi padre, y voy a traer también a mi madre después a otro episodio, estas más son de qué tanto nos conocemos. Entonces saca una. Bueno, Está riesgosa, yo también voy a ver. La idea es que nos la preguntemos y hay vuelta, ¿sí o no? Eso es lo que más o menos. ¿qué tanto nos conocemos? Vamos a ver. A mí me tocó una muy fácil. ¿Cuál es el libro favorito de Nicolás? Yo creo, además quiero decir una cosa, que la vida da muchas vueltas. Yo le recomendé muchos libros a Nicolás, luché mucho para que leyera en el bachillerato, no era tan buen lector. En Estados Unidos lo volvieron buen lector en la universidad y un pedazo bonito de ser padre, y por eso hay que ser padre temprano en la vida, es que el que me presentó a mí, a Jordan Peterson, que me llevó a ese universo, me De Jordan. presentaste a Thomas Sowell, fue mi propio hijo. Es decir, la vida es circular. Uno trata de darle libros al hijo y para mí es un Jordan orgullo me llevó que a tú Soul. me dieras libros a mí y creo que el libro favorito tuyo sigue siendo 12 reglas. 12 reglas sin lugar a dudas, y es curioso cómo Jordan me llevó a Sowell y de Sowell nos volvimos fan Muy, muy número uno. importante. Yo creo que no hay un libro Entonces, malo para un de... papá sábelo todo hartísimo como yo, pues qué bonita lección de vida que el hijo lo ponga a uno a leer. Bueno,
Esta la vamos a hacer, como les dijimos que lo íbamos a hacer doble. Entonces arranco yo. ¿Cómo fue la infancia de Enrique? ¿Tú sabes de mi infancia o yo tengo que Tú contestar? me has contado, tú me tienes que decir desde mi infancia. Vamos a hacer las dobles, estoy cambiando un poco la regla acá, pero yo sé mucho de la infancia de mi padre porque, como él decía ahorita al comienzo de este podcast, yo, desde que tengo memoria, la política, la vida, la coyuntura, Están la suspirando ya filosofía, lo la aburridos que están. historia, todo se habla, no suspiren equipo que Duerman estamos en ahí vivo, allá atrás, no pasa nada. todo se discutía en casa en este mismo formato, rodeado de mis tíos, de mi abuelo, me acuerdo mucho, y obviamente se hablaban, pues mis cuatro tíos cuentan muchas historias chistosas de cómo era su infancia, una infancia, pues digo, yo creo que muy interesante, pues porque Sí. mi abuelo era un tipo muy interesante, en ese momento pues estaba también Álvaro, que es el tío de mi padre, obviamente una vida, una infancia muy política. Mi padre, que ya también he tenido obviamente muchas oportunidades de conocer a sus amigos del colegio una y otra vez, pues eran unas caspas en el San Carlos. Oh, son Muy nerdo, calumnias de la oposición, eso no es cierto. conspiraciones. No, no, Yo sé que mi padre era muy nerdo, muy estudioso, muy buen lector desde chiquito, sí, malo en matemáticas como yo. pésimo. Las matemáticas no se nos dieron. Mejoramos ahorita de viejos. Yo me siento que soy mejor en matemáticas ahorita que lo que era en el colegio. Yo solo no sé por qué, pero de hecho nunca nos ha gustado, por eso él es abogado. Yo decidí no ser abogado porque no quería hacer tareas cuando grande. Al contrario, de me quedé a ser politólogo, comunicador, una maestría en políticas públicas, terminé haciendo tareas como dije que no iba a hacer. Pero una infancia, digamos, muy estudiosa, adicto a Tintín, obviamente con una familia muy grande, con peleas entre hermanos, viviendo en la 85, hoy que es zona de rumba, ahí que queda 81, 81. en la 81, ahí donde ahora es zona de rumba, ahí quedaba la casa de mi padre y digamos que muy buenos recuerdos, ¿no? Sobre eso. Ahora No, tú no, di algo de cómo era mi infancia, ¿no? mi papá lideraba todo. Él Los paseos en creaba las carro. actividades, hacía los paseos, le encantaba el turismo cultural, gastronómico, el tema de los libros, la recomendación, léete esto, léete esto, léete esto, siempre exigiendo más, siempre buscando más. Eso se ha heredado, ¿no? Me toca heredarlo a mí, apenas tengo hijo Hay que tener de hijos, los hijos pronto, cuando uno tiene energía. recomendar los libros. Oye, un hijo es un motor gigante, tú fuiste el motor de mi vida, impresionante. Nosotros recién casados con tu madre, muy pronto, conscientemente, los dos decidimos iniciar nuestra familia. Yo te puedo decir exactamente el momento donde tomamos la decisión y fue próspero, digamos, tiro fijo. Eh, pues porque fue una decisión consciente entre tu mamá y yo No, de no, iniciar esa faceta de nuestras vidas y no hay que entrar en más detalles porque ya sería, digamos, entrar en la intimidad de pareja, pero sí fue un proceso muy, muy satisfactorio, ¿no? Tú fuiste el motor para los dos construir nuestro espacio profesional, nuestro espacio de familia. Hablabas incesantemente. Mi papá decía que parecías un radio. Entonces, y de pronto se acababa, Nicolás se dejaba de hablar, entonces uno se volteaba y se había quedado dormido. Era la única manera en que dejaba de... Y ahora, como lo pueden ver, pues no para de hablar tampoco. Y eso, pues nada, una vida llena de aventuras, de los momentos cotidianos, los momentos extraordinarios. Tu liderazgo en el colegio era increíble, autónomo. En primaria ya eras un personaje del colegio y era claro tu liderazgo en ese sentido. Lograste algo imposible y era que mi padre ejerciera de abuelo. Era un hombre muy Sí, ocupado, pues me senador llevaba de a la todas partes. República y por alguna razón generaron esa relación que está en parte, yo creo, en perspectiva de esos fines de semana entre un señor de 75 años y un niño de 5 de 6 tiene que tener mucho que ver con tu gusto por la política, por la comunicación. Eh, y fuiste un chico pues deportista, fuiste un chico después en bachillerato rumbero, pero siempre con razonabilidad, me pareció a mí. Eh, Y así muchas cagadas, ¿no? no diga groserías en, el- en, en, Pero hay otro pi. no, y una empatía muy grande con tus padres desde la óptica de la amistad. Realmente creo que hemos logrado tener una amistad exitosa, que es otra faceta más de la paternidad. Uno nunca deja de ser padre. Ahora tenemos también Uno, relación laboral y todo. ahora somos socios Socios. en el proyecto de Salvación Nacional.
yo soy el jefe, tú eres un actor importante, acatas, a veces tomas el liderazgo también, entonces es un refresco también en una relación tan compleja que es padre e hijo, obviamente mentor e alumno, en donde tú has sido mentor para mí en muchos temas también. También la compañía en la iniciativa, los emprendimientos, así sean políticos, tienen altas y bajas, éxitos, logros, fracasos, retos, desafíos. Entonces, tener un compañero como tú ha sido un bálsamo realmente importante. Tu relación con tu hermano la admiro mucho. Tu hermano pues, te idealiza, pero también es una relación aterrizada. Y el buen humor a nosotros nos ha salvado, creo, la capacidad de reírnos de las desgracias nacionales, de las desgracias personales. Sí, porque la vida se vuelve a De cuadritos hecho, muchas veces. este formato ha resultado más bien muy distinto a lo que es nuestro cotidiano, que Es es más serio, sí. más mamadera de gallo, más burlón. Yo crecí en un ambiente muy burlón, mis hermanos se burlaban, nosotros nos burlábamos de mi papá, siendo mi papá una figura tan importante en la política, en la casa, en todo, siempre la mamadera de gallo, y yo creo que la vida sin humor se vuelve Tal muy cual. difícil, la pareja sin humor se vuelve muy difícil, la paternidad, la política, todo, los negocios, el trabajo, siempre tratar de mantener un espíritu ligero, no ser trascendente, no tomarse tan en serio, creo que lo hemos logrado. Sí, estoy A salvo en totalmente de este acuerdo. espacio que está hartísimo. Pero bueno, algún día estaré. Yo quería hacer una vaina distinta desde hace rato y él no me dejaba, porque a mí me entran olas de indignación. La gente que ve mi biografía Mm. y ve mis opiniones, porque es que a veces Colombia lo confronta a uno con situaciones del absurdo, con la falta de vergüenza de nuestros líderes. Entonces se me salta el bloque a veces y Nico me ha enseñado a superar eso. Pero a veces cuando se me salta el bloque me vuelvo muy chistoso, pero eso toca eh, ensayarlo después. ¿Cuál es la bebida favorita? Estás que ya tratando de que le conteste esa pregunta. A él le gusta, ¿cuál es la bebida favorita de Nicolás? A él le gusta el kumis, No, para nada. Pues me lo el tomo. jugo de guayaba. No, no, la guayaba ni de punta. Odia la guayaba, pero con lo Yo más como de todo. profundo de Curiosamente, la su guayaba es ser. lo único que no puedo. ¿Qué más no le gusta? No, no, a él le gusta la cervecita, hemos sido cerveceros, Toda la vida, pero hemos sido con cerveceros. mística, o sea, Pero no, pero sin esnovismo, no de eso de, uy, la cerveza de miel con trazos de caoba y puntas de no, una almendra, póker no, fría la está cerveza, bien. Una Club lo Colombia importante de Dorada la fría. cerveza es si hay un petaco completo o no, o Y sea, asado. entonces, y algo con que Y con asado, me acompañarla, sí. encanta. Bueno, No, las viejo, cervezas no. terminamos el espacio. Muchas gracias. Este es el primer episodio de Cuadrilátero, prácticamente desorganizado, pero muy entretenido, como dice mi padre, un poco más aburrido de lo que normalmente somos. Vamos a ir soltando, ojalá volvamos a traer a mi padre, que yo le digo viejo, inclusive comencé yo diciendo papá, yo nunca te digo papá, yo siempre te digo No, viejo. él de pequeño me decía a mí Enrique, Enrique. Entonces íbamos curiosamente, con la mamá, esto es un cuento y de la ahorita vida le digo real, papá. parébolas. Íbamos con la mamá de vacaciones y entonces en la playa, en los parques, el chino iba pasando, Enrique, ven, Enrique, no sé qué. No, entonces las señoras en las solidaridades de la sociedad contemporánea se acercaban a Joana y le decían, uy, pero te conseguiste un segundo marido que quiere mucho a tu hijo. Y entonces mi ex esposa se voltea y decía, no, él es el papá. Sí, pero le dice Enrique. Y mi ex esposa me decía Gómez, o sea, yo no ni parecía casado ni parecía tu papá. Sí, sí, sí. La gente se quedaba mirando y decía, pues qué pareja tan rara. Después salíamos, esto también es de la vida real, con mi queridísima suegra, que es una mujer muy atractiva, y en muchos escenarios la gente Miércoles. No, pensaba no, no, la que que yo nos estaba pasó. casado con mi suegra y que tu Yo con mi mamá y mamá. tú eran mis hijos. Ella No. era mi hija y tú eras Ah, mi nieto. Y yo miraba a la gente diciendo, no, pero estoy acabado, por Dios, Nito. pero a mí me ha pasado Hacer porque yo tengo ejercicio. 25, pero parezco mayor. Y una vez en una comida nos dijeron así, que tú estabas casado con mi abuela, que yo era el parejo de mi mamá y que Martín era el No, hijo una mío. cosa Mi terrible. hermano. Sí, sí, miércoles. La gente miraba y uno decía, Pero bueno, ya, se nos acabó el tiempo. Vamos a intentar hacer otros capítulos un poco más centrados en un solo tema. Vamos a traer gente de izquierda, de centro, derecha, porque a los buenos demócratas no nos da miedo debatir. Y la idea es que sea jocoso, que sea chévere. Hoy fue muy temprano, no pudimos traer una cervecita, pero para la próxima se va a traer una cervecita o café
o aromática o lo que se tomen. No, ¿Qué haces esa cara? porque la política se alejó del trago y el periodismo Pero es no que esto no es combina con política, eso. esto es un espacio de esparcimiento, Aquí hubo de café, opinado. pero poquito. No, porque se interrumpía. Entonces, No, vamos a solucionar cómo servir vamos a café para el la próximo episodio. logística, sí. Muchas gracias, compártanlo en las redes sociales, síganos a Salvación Nacional, apóyennos, voy a ser candidato, soy candidato al Consejo por la lista de Bogotá más fuerte, por Salvación Nacional y Nueva Fuerza Democrática. Hay que hacer política por lo menos en este primer episodio, pero la idea es que esto sea continuo de aquí en adelante, traer a todos los invitados que a ustedes les interesen, y inclusive artistas, gente, opinadores, hay que traer de todo, hasta chefs, de todo. Ahí tenemos amigos para traer, para hablar de todo. Muchas gracias. Pero será después de la campaña.